Y cada uno de nosotros esta mañana, al igual que Pedro, Jesús nos está invitando a lo mismo. Sal de la barca y ven conmigo. Y a veces para muchos de nosotros nuestra religión, nuestra fe puede ser igual que lo que fue en la barca para estos pescadores. Nuestras tradiciones que tenemos muchas veces pues vamos a ellas como irreflexivamente. Para algunos de nosotros la barca es nuestra vida, es decir, nuestras vidas han vuelto un lugar de pura comodidad, donde no hacemos nada incómodo. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, donde podrás aprender lo que significa tener una relación con Dios y vivir para Jesús como nuestro Señor. Amen. This sermon this morning is a little bit different than normal. Y el sermón de esta mañana va a ser un pelín distinto a la mayoría de sermones. We're going to do a little bit of reading together and going to put you to work. Y vamos a hacer más lecturas de pasajes y Jeff tiene la intención de hoy cansarme más de lo normal. But it's really for us to spend a day in the life with Jesus. Pero básicamente vamos a pasar un día con Jesús, un día típico de Jesús. ¿Cómo era ese tipo de día? You know, John wrote in his gospel that if they recorded everything that Jesus did, all the libraries in the world couldn't hold what he had done. Según el Evangelio de Mark, Mark, right? No, John. De Juan, Juan dijo sobre Jesús y lo que hizo, que si fuésemos a poner todas las cosas que Jesús hizo, o sea, llenaríamos todo el mundo de libros, de testamentos, ¿no? Sobre lo que él hizo. O sea, es muy difícil acapararlo todo. And just spending time with Jesus, hopefully it just makes you love him more. Y ahora que vamos a leer qué significa esto de estar un día con Jesús, espero que esto te impulse a amarle más, a querer estar más con Jesús. Amen. So we are going to start, we have been going through the Gospel of Mark. Hemos estado nosotros haciendo una serie de mensajes sobre el Evangelio de acuerdo a Marcos, o según Marcos. But I am going to take this section of Scripture from the Gospel of Matthew. Pero a mí voy a tomar esta parte de la sección de la Escritura del Evangelio de Mateo. It just gives a lot more, there's more color commentary in the Scripture. Porque en el Evangelio de Mateo encontramos la misma historia, pero con más detalles. Entonces vamos a leer. Amen. Leon. Leemos juntos. Mateo capítulo 14 del 1 al 11. Dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, se enteró de lo que decían de Jesús. Y comentó a sus sirvientes, ese es Juan el Bautista, ha resucitado. Por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan. Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, esposa de su hermano Felipe. Y es que Juan había estado diciéndole, no te es lícito tenerla por mujer. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo a la gente, porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias bailó delante de todos. Y tanto agradó esto a Herodes, que prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció. Sin embargo, a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que le dieran lo que pedía. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Man, so what we find out here is this Jesus movement is starting to catch the attention of Herod. Y aquí lo que veis es que en este pasaje el movimiento de Jesús, la gente que se a Jesús, captó la atención de Herodes. And what Matthew and Mark are communicating to us is that the kingdom coming is creating tension in the world. Y lo que Mateo y Marcos están tratando de comunicar es que la venida del reinado de Dios, de Jesús, está causando estragos, tensiones en la cultura del momento. And the religious leaders we know have now begun to plot on how they can potentially kill Jesus. And it says now Herod is aware of Jesus. Y los líderes principales o institucionales de aquella época ya empezaron a escuchar sobre Jesús, sentir sospechas sobre lo que va a hacer Jesús o su gente. Herod Antipas has now taken for himself his stepbrother Philip's wife to be his wife. Y Herodes Antipas
básicamente se había casado con la hermana de su hermana. And it created some tension. There was some civil war that was going on because of this. Bueno, perdón, la esposa de su hermano, eso, que la hermana. Sorry, I got the sister of the brother. Yeah, no worries. Eso, la esposa de su hermano Felipe. O sea, Herodes se había metido con la esposa de su hermano. Eso es. Is a stepbrother, right? Yes. Yes. Bueno, hermanastro, para ser más técnico. And now Herod Antipas is having a giant birthday party for himself. Y claro, ahora en este pasaje, Herodes Antipas está celebrando un banquete, un cumpleaños enorme. And his former niece, who is now his daughter, comes out and dances for everybody. Y su previamente sobrina, es que yo soy disléxico para estas cosas, la que era su sobrina, que ahora es su hijastra, ¿verdad? Pues bailó delante de él. It has everything that a Hollywood movie would have in it. The sex, the power, the partying, all of it. Y este es el típico drama hollywoodense donde hay ahí de todo, ¿no? Relaciones ilícitas y todo mezclados. And the daughter comes out, yeah, it's really messed up, right? Y sí, pues todo mal, ¿verdad? Pero bueno, la hija está adelante, baila delante de ellos. And she comes out and dances, and Herod is so pleased by the dance that he makes this drunken promise to his guests. Y claro, imagínate el cuadro. Está Herodes viendo a su hijastra bailando y le place, se siente tan contento y sorprendido por el baile que hace que medio borracho le promete que ella pidiese cualquier cosa que se le iba a dar. And he is like, whatever you want, I'll give you up to half of the kingdom. You just tell me what it is. Y claro, le hizo la promesa, sí, lo que sea que me pidas te lo voy a dar incluso la mitad de mi reino, si es lo que quieres. And now Herodias, who is his wife, the mother of the daughter, the daughter goes over to the mom and whispers, "What should I do?" Eso es un culebrón. Buah. Y esto ya I covered this, by the way, but it's good that you repeat it. Okay. Y Herodias, básicamente, que es la que ahora está con Herodes Antipas, la hija que acaba de bailar, va a donde su mamá y le dice, oye mamá, ¿qué debería pedirle a mi padrastro? Right? And she says, hey, get me the head of John the Baptist, because John the Baptist had been preaching against this life that they have been living. Y básicamente lo que le pide la madre a la hija es que la hija le pida al rey, a su padrastro, que la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista les estaba diciendo que lo que estaban haciendo estaba mal. So they go into the prison and execute John and take his bloody head and they put it on a platter and bring that platter out to all the guests and present to Herod. Así que van a la cárcel donde está Juan el Bautista, lo decapitan, ponen su cabeza en una bandeja y se la llevan delante de Herodes, Antipas y de toda la gente para pues que tuviese lo que había prometido. Right, and what Matthew and Mark, they're communicating to us in the gospel is, this is not good news, and there are consequences to the preaching of the gospel and of the message of God. Y lo que Mateo y Marcos están básicamente enseñando con este mensaje es que cuando se predica la palabra de Dios va a haber consecuencias, va a haber persecución. What they're teaching us here is that being in the kingdom of God is not always blue skies and rainbows. Y lo que nos está diciendo la historia es que el cristianismo, lo que ocurre cuando hacemos las cosas como a Dios le agrada, no es cielos azules y rayos del sol. And as we continue on in verses 12 and 13, y si continuamos en el versículo 2 y el 13, dice, luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Amen. Now they come and they bury John the Baptist. Pues ahora, como vemos, lo entierran, le dan sepultura a Juan el Bautista, que había sido decapitado. And they say that they go and Jesus has now heard about this. Y ya le ha llegado la noticia a Jesús de que esto ha acontecido.
And you can imagine at this point maybe what Jesus is feeling about learning of this news. Y ya te puedes imaginar un poco cómo Jesús se sentía al recibir estas noticias. John, who was Jesus' cousin, but was also the one who baptized him. He was there at his baptism. Porque Juan el Bautista era el primo de Jesús, primo de sangre de Jesús, y también fue la persona que bautizó a Jesús. Ojo. And you think of the grief and the heartache and the sadness of what he was going through at that moment. Y ya te puedes imaginar la tristeza, la pena que sentía Jesús al enterarse que su primo y la persona que le había bautizado había muerto. Lo habían asesinado. It's kind of like the reader at this point is being put on notice about the kingdom of God. Y es como que ya se estaba poniendo un augurio, ¿no? Una señal de que las cosas ya se van a poner un poco tensas y feas. In verse 13, it says that he withdrew privately by boat to a solitary place. Y lo que nos dice el pasaje es muy fuerte, porque dice que una vez que Jesús se enteró, se retiró él solo, en soledad, en una barca, a un lugar solitario. But hearing of this, the crowds, they're following. The crowds are there. There's always needs. Y esto es el mismo día, ¿eh? Esto está aconteciendo el mismo día. Cuando las multitudes ven que Jesús se va en una barca para irse a un lugar solitario, ¿qué ocurre? Le siguen. And it says that when he landed, he saw the crowds and he had compassion on them. Y cuando llegó a donde quería ir, Jesús vio a todas las multitudes esperándole, y la Escritura nos dice que Jesús sintió compasión de ellos. Amen. And for the sake of time, we're going to keep reading here in Matthew 14, 15 to 20. Sí, seguimos leyendo en Mateo 14, 15. Dice, al atardecer se le acercaron sus discípulos y dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente, o sea, estamos avanzando rápidamente unas horas después de que les alimente y todo esto, y esto es lo que dicen, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente, Jesús, para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos. O sea, llega, le están esperando, y ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas, y al anochecer Jesús estaba allí él solo. Amen. So we learn Intensely. what's that? Intensely. Intensely. We learn more about Jesus. He shows up and does what Jesus does, which is to love the crowds, to love the people. Y aquí al ver el día de Jesús ves parte del carácter de Jesús, que él llega, quiere estar solo, ve a las multitudes, pero dice, mira, los amo, me siento compasión, voy a alimentarles. We know that he was trying to get away from the people. Porque sabemos claramente que Jesús quería estar solo, se quería apartar de las personas para estar un rato a solas. And you just kind of read into this that the disciples are kind of worn out too at this point. Y también puedes ver que los discípulos querían que también las multitudes se vayan, porque probablemente estaban agotados, la gente que seguía a Jesús. And they're trying to help out Jesus and get him to a place so that he can grieve and pray and spend time alone. Y claro, es comprensible porque los discípulos también estaban tratando de proteger el tiempo y espacio de Jesús para que Jesús pudiese tener un momento de lamentarse, de procesar la muerte de su primo. And now the disciples come to him and they say, send the people away so that they can go and get some food. Claro, y lo que les dicen los discípulos a Jesús es, oye Jesús, diles que se vayan para que vayan al supermercado, bueno, no supermercado, pero al mercado y se compren comida. And you think that, maybe at this point Jesus would look at them and say, oh, good job. You guys are thinking of somebody else
You're thinking of the crowds. You know they're hungry. Yes, we should send them away. Claro, y nuestra lógica, pues probablemente sería la siguiente. Ah, qué bien, discípulos míos, estáis siendo muy pensando en el otro, estáis pensando en ellos, de que les mandemos para que cuiden de sus necesidades y tal y cual. Pero no fue lo que Jesús les dijo. And the disciples are thinking, okay, send them away so they can eat because we have our 5 loaves and our 2 fish for ourselves and we're pretty hungry right now anyway. Y claro, también otra de las razones era que solo tenían pocos panes y pocos peces, o sea, pescado. Entonces, claro, decía, bueno, mándales porque también nosotros tenemos hambre. I mean, No hay suficiente. come on, you know, we've all been there. I've got my food. What are you going to do? Y a nosotros nos ha pasado, llegas a un evento y tú dices, ya tengo mi plato. Y los que no, pues, el problema de ellos. I can split it. I can get... Lo peor para ellos, ¿verdad? And then but Jesus says, this is really interesting. Jesus says, they don't need to go away. You give them something to eat. Y Jesús, al estilo de Jesús, le dice, no, ellos no se tienen que ir, vosotros les vais a alimentar. And he then breaks the bread. He says, give me what you have. And he breaks the bread and gives thanks to God for what has been Y provided. ahí es cuando parte el pan, bendice los alimentos. And he then has the disciples distribute the bread. Y luego tiene a los discípulos distribuyendo las comidas entre los grupos de personas. And what's really interesting about this is now the crowd all eat and they are all satisfied. Y tienes ahora a las multitudes que todos ya han comido, se sienten satisfechos. You know, spending time with Jesus will satisfy you to the full. Y la idea es que pasar tiempo con Jesús te va a satisfacer plenamente. But then how many basketfuls of bread and fish did they collect at the end? Pero a ver, ¿cuántas canastas después sobraron de comida que recogieron al final los discípulos? No sé. How many apostles are there? ¿Y cuántos apóstoles hay? Can you just see each ¿Cuántas canastas recogieron? 12. ¿Y cuántos apóstoles hay? 12. Can you just see each one of them now with a basket of bread walking away? ¿Te imaginas una canasta entera caminando ahí como una embarazada con una canasta de pan entera? Just continuing to learn another lesson from Jesus Y es otra lección que están aprendiendo de estar con Jesús, de aprendiendo de Jesús. that God provides. De que Dios siempre va a darte lo que necesitas. And so now Jesus still wants to get away and go on a mountain and pray, be with God. Y ya vemos que si ya Jesús quiere de nuevo volverse a ir a lo alto de la montaña para estar a solas, orar, estar con Dios. And it says he gets the disciples into a boat while he dismisses the crowd. Y dice que hace que los discípulos se vayan en la barca mientras Jesús se despide de las multitudes. And this is interesting because the images that the world paints of Jesus is kind of a weakling, not somebody that could effectively move a crowd of people. Y a veces en la cultura popular a veces se presenta esta imagen de Jesús como un tío pusilánime, débil, blandengue, que no es capaz de liderar o mover a multitudes. But now you see Jesus is like telling the disciples, get in the boat. He's dismissing the crowds of people. He's sending them away. They've eaten, and then he is going to pray. Pero no, vemos aquí un Jesús con convicción, con capacidad de liderazgo. Termina de mandar a los discípulos en la barca, despide a las multitudes y ahora él se va a ir a estar a solas con Dios. You think about the disciples at this point, you know, getting in a boat, it's at night, it's been a very long day. They found out that John the Baptist has been beheaded, and just what they must have been thinking. Imagínate cómo se sienten los discípulos. Ha sido un día largo. Están apenados, muy tristes porque se han enterado que Juan el Bautista ha sido asesinado. Están agotados y se están yendo ahora que ya ha anochecido, están en la barca volviendo cansados y tristes. You know, following Jesus many times, it just starts with getting in the boat. Y muchas veces seguir a Jesús empieza con el acto de subirte a la barca. You know, getting in the boat. So some of these guys, they were fishermen. They were used to going out in a boat late at night. Y claro, muchos de ellos eran pescadores. Obviamente ellos estaban acostumbrados a subirse en una barca también en la noche. But
Some of them weren't. Matthew, he was a tax collector, and here he is having the faith and the trust to continue to follow. Pero no todos. Por ejemplo, Mateo trabajaba para Hacienda, por así decirlo. Era un recaudador de impuestos para los romanos y no estaba acostumbrado a estos ajetreos, ¿verdad? Como si trabajas en oficina y ya se sobran luego. Man, and then we'll finish with this passage of scripture. Y terminamos con este pasaje de la Escritura. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Amen. So now it is the disciples are out on the lake. It's windy. It's cold. It's about 4:00 in the morning. Y imagínate el cuadro. Los discípulos están en un lago a las 4 de la madrugada, hace frío, están cansados, están ahí. This is the time when bad attitudes come out. Y aquí es cuando típicamente las malas actitudes salen. La mala leche, como decimos en España, sale cuando uno está cansado y de madrugada. Si no, pregúntaselo a los papás. When you start questioning your life's choices. Y aquí también es cuando de repente te pones introspectivo y empiezas a cuestionarte el sentido de la vida, las decisiones que tomas. I don't know. I think it's very good when we read the Bible to just try to put yourself in the place of the different characters that we see. Y yo creo que es muy importante realmente utilizar nuestra imaginación para ponernos en los zapatos de los personajes que leemos. Maybe one of the disciples is seasick. He's throwing up over the side. Porque imagínate, a lo mejor uno de los discípulos en la barca está vomitando porque se siente mareado por estar en la barca toda la noche. Maybe there's a few that are just sitting there huddled up in the corner. They're scared. This has gotten real. This has gotten very real all of a sudden. O a lo mejor hay dos de los discípulos acurrucados y realmente con miedo diciendo: «Jolín, esto ya se ha puesto serio, o sea, nos van a matar o algo va a pasar aquí». But I imagine, Peter, he's just there. I can't wait to see him again. Y también me imagino, pero también en este contexto tenemos a Pedro, por ejemplo, que está con unas ganas de ver: quiero volver a estar con Jesús, ¿dónde estará? I mean, we just fed 5,000 people. How is that possible? Acabamos de alimentar a 5,000 personas. ¿Cómo eso es increíble? And the miracles that we had seen already, I can't wait to see him again. Y los milagros que hemos hecho, o sea, es que Pedro estaba flipando, estaba con ganas de ver a Jesús. And then they see this figure walking on the water. Y de repente ven a ese hombre caminando sobre el agua, sobre el lago. And they cry out, there's scream, it's a ghost. Y gritaron: «Es un fantasma», también creían en fantasmas, ¿verdad? Which the rumors of the time were that, yes, ghosts were on the water because of the sailors that have passed away. Claro, y el folclore, la mitología de aquella época en este contexto era que había fantasmas en las aguas por los navegantes o los pescadores que habían muerto en años pasados. Entonces, claro, es un fantasma. Jesus tells them, hey, take courage, it's I. Y Jesús les dice: «Cálmense, soy yo». One of the most commanded things in the New Testament from Jesus is take courage. Y una de las cosas más usuales que se dice a Jesús, aquí la traducción nos da cálmense, because the translation says calm down. Okay. Pero también es como ármate de valor, es como sé valiente, no, tranquilo. Right? Como esa connotación tiene la palabra en griego. Amen. Settle down. Sí, es como... And Peter says, if it's you, tell me to come to you on the water. Y Pedro le dice: «Jesús, si eres tú, dime mándame a ti, o sea, que yo camine sobre el agua».
Peter was always the one that was speaking, that just spoke without thinking. Y Pedro, qué raro, Pedro era el discípulo impulsivo, hablaba antes de pensar. And I just imagine his love and his passion, his zeal for Jesus just leads him to speak sometimes. Y claro, a veces el problema con Pedro es que Pedro era un tío apasionado, entonces le salía por los poros la pasión, el entusiasmo y a veces no se contenía y claro, la liaba. And the invitation from Jesus was to come. Y la invitación que le hizo Jesús a Pedro es, ven. Right? That's the invitation that we have this morning, is to come, to get out of your boat. Y cada uno de nosotros esta mañana, al igual que Pedro, Jesús nos está invitando a lo mismo. Sal de la barca y ven conmigo. You know, the boat is comfortable. Porque la barca es un lugar de seguridad, es nuestra zona de confort. The boat is drier than the water. Y obviamente la barca está seco y el agua no. The boat's safe. Y la barca es un sitio donde te sientes seguro. The boat is very familiar. Y también estás acostumbrado, es conocido, es un territorio conocido la barca. And for many of us, our religion and our faith is very much like the boat. Y a veces para muchos de nosotros nuestra religión, nuestra fe puede ser igual que lo que fue en la barca para estos pescadores. Our traditions that we've had have become very comfortable. Nuestras tradiciones que tenemos muchas veces pues vamos a ellas como irreflexivamente. And they are also very safe. Y también muchas veces pues eso nos acomodamos en lo que se nos da bien, en lo que nos sentimos bien. Y ya They're not está. calling you out of the boat. Son cosas que no nos llevan fuera de nuestra zona de confort muchas veces. For some of it's our lives that have become very comfortable. Para algunos de nosotros la barca es nuestra vida, es decir, nuestras vidas han vuelto un lugar de pura comodidad, donde no hacemos nada incómodo. And getting out of the boat is scary. Y salir de la barca, salir de esa comodidad que tenemos en nuestras vidas es algo que nos da miedo. You know, stepping out on faith is the call that Jesus still has to us today. Porque si somos honestos, caminar por fe, salir de la barca en fe y por fe es la misma invitación que tenemos hoy en día. We're afraid to get away from the comforts that we have, Salir de lo que estamos acostumbrados, lo que nos es fácil. right? But Jesus, again, is teaching. He's always teaching. He's always helping us with our faith. Pero Jesús está constantemente enseñándonos a salir de esa zona de confort, a no acomodarnos. And the amazing thing is Peter gets down out of the boat and he's actually walking on water now. Pero Pedro, según la historia, sí que al final empieza a caminar sobre el agua. Sale de la barca, toma ese paso de fe, empieza a dar unos pasos. He didn't just fall out of the boat into the water. No fue que Pedro puso un pie fuera de la barca y se hundió inmediatamente. No, o sea, tuvo algo de fe, obviamente. But it says he sees the wind and becomes afraid. Pero fijaros en la historia, dice que sintió el viento fuerte y ahí es donde tambaleó su fe. Right? It's what he's looking at. Es aquello en lo que él prestó atención. Right? Isn't that our lives? When we take our eyes off of Jesus, we start looking at all the other things, and that's where the anxiety and the fear and the worry all come from. Cuando dejamos de poner nuestra atención en Jesús, es muy fácil concentrarnos o centrarnos solamente en aquellas cosas que nos dan ansiedad, nos hacen sentir con miedo y entonces perdemos, o sea, nos desequilibramos completamente. We become afraid. Nos volvemos personas temerosas The thoughts, what am I doing? y empieza ya la duda, no te sientes bien integrado, dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? This isn't normal. Esto no es normal, no es lo que quiero hacer. What are those guys in the boat thinking of me right now as I'm doing this? O a veces te puedes comparar y decir, ¿qué es lo que estarán pensando de mí la gente dentro de la barca? Yo que me estoy atreviendo a hacer algo distinto. And he sinks. Y se He took his eyes off Jesus and he sinks. dejó de poner sus ojos en Jesús y And I love this passage of the Bible because many, many times I sink in my faith. Y a mí me encanta este pasaje de la Biblia porque ilustra muy bien cuando yo en mi vida muchas veces me hundo en el agua. And see, verse 31, it says, when he cries out to Jesus, Lord, save me.
Y dice en el versículo 31 que cuando Pedro se hunde, él grita, Señor, sálvame. After a long time of Jesus leaving him in the water, he helps him swim back to the boat. Y después de un largo tiempo de que Pedro se estaba semiahogando, Jesús le ayuda a entrar a la barca. No, right? No, eso no fue lo que ocurrió. ¿Estás prestando atención? Just making sure you're still awake. Me estoy asegurando de que estáis atentos y despiertos. Immediately, it says he reached out his hand and he helps him up. Lo que dice el pasaje es que inmediatamente Jesús extiende su brazo y le ayuda. You know, that the help from God is right there always. Y el punto aquí es que la ayuda de Dios siempre está ahí, a nuestro alcance, a nuestra disposición. The problem is sometimes we think, well, I just need to swim back to the boat. Pero muchas veces nosotros, que somos muy listillos, pensamos, bueno, yo puedo nadar de vuelta a la barca. What was I thinking anyway? Yo estaba tonto, perdido, tratando de caminar en el agua. Voy a volver nadando. I can't walk on water. Realmente yo no puedo caminar sobre el agua, eso no es posible. Of course, Jesus can, Pero claro, Jesús sí puede, yo no. but yeah, not me. Sí. And Yeah, say it. now, you know, this is such a critical image that we have in our minds is Jesus and Peter walking on the water back to the boat. And Jesus says to Peter, why did you doubt? Y aquí tenemos la parte, por así decirlo, más importante, que es, ya está Pedro con Jesús, y aquí es donde le pregunta a Jesús, ¿por qué dudaste? You know, if we have an image of God as being angry with us, then we kind of see Jesus saying, why did you doubt? Sí, a veces, si nos imaginamos, imagínate la imagen de un Dios enojado, pues se nos puede venir un poco la interacción entre Jesús y Pedro como, ¿por qué dudaste? Como de mala leche. But I imagine Jesus with empathy, passion, and heart asking, why did you doubt? Pero quizás otra lectura que podemos hacer es imaginarnos, no como lo leí yo lo leí con mala leche, ese es pecado mío, pero nos podemos imaginar la misma interacción que tuvo como llena de compasión, como, Pedro, ¿por qué dudaste? And now Distinto. the disciples that are sitting in the boat have that day seen fish that have multiplied and bread that's multiplied and baskets to feed thousands. And in the same day, they are watching Jesus and Peter walking back to the boat. Y aquí tienes, imagínate los discípulos que estaban en la barca, ya habían visto multiplicarse los panes, los pescados que tenían, habían visto a Jesús y a Pedro caminando hacia la barca. And then they climb back in the boat together, and now there's no tiredness. There's no weariness from the long day. They are praising God. Y terminamos el día que a pesar del día tan largo ya no hay cansancio, ya no hay nada, sino que los que estaban en la barca, los apóstoles que estaban en la barca empezaron a alabar a Jesús. Amen. Isaiah promises us that those who hope in the Lord will renew their strength. Y Isaías, el profeta Isaías nos dice que aquellos que se aferran al Señor renuevan sus fuerzas. Those who are sinking and call out to Jesus will be renewed Y and aquellos, restored. y aquellos de nosotros que hoy nos sentimos hundidos, que nos estamos ahogando, si tú llamas, si tú pides, Jesús está ahí para Amen. salvarte. Amén. Prayerfully today, you feel closer to the Lord and you find your strength in Him. Y espero que hoy tú te sientas más cerca de Dios y que hoy puedas encontrar esa fuerza en el brazo que extiende Jesús para tu vida. Amén. Gracias.